Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de contabilidad. Bien, entonces para ello vamos a decir primero una definición de contabilidad, es decir, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es la técnica que se utiliza para registrar operaciones que afectan en lo económico a una empresa o persona y que produce sistemáticamente y estructuradamente la información financiera. Bien, es decir, no es más que registrar aquellos hechos económicos que se presentan día tras día para que al final de un periodo contable o un periodo determinado, éstas lleguen a plasmarse en una información financiera que sirva para tomar las mejores decisiones de cara al futuro. Luego, vamos a ver para qué nos sirve la contabilidad, es decir, la contabilidad como una herramienta. La contabilidad es un sistema de información que registra y clasifica las transacciones financieras que realiza una entidad económica en términos cuantitativos y monetarios, convirtiéndolas en estados financieros que ayudan a sus usuarios a tomar decisiones. La contabilidad como herramienta es una parte fundamental para las empresas y personas. Seguidamente vamos a ver objetivo principal de la contabilidad. El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización. Principales tipos de contabilidad. Entre los principales tipos de contabilidad podemos encontrar la contabilidad financiera, que es la información para usuarios externos, bien, tales como el gobierno, el Estado, clientes o públicos en general. Y la contabilidad administrativa es la información para usuarios internos, ¿bien? Tales como accionistas, como la gerencia en general de la empresa, etc. Toda la contabilidad va a estar estructurada o va a estar registrada de acuerdo a un plan de cuentas o un catálogo de cuentas contables. Bien, este plan de cuenta es un listado en el cual se muestran las cuentas contables necesarias para la registración de los hechos contables de manera ordenada. Este listado de cuentas lo vamos a encontrar ordenado y agrupado de la siguiente manera. Vamos a tener activos, pasivos, cuentas de patrimonio o capital y cuentas de resultado. Entre las cuentas de activo podemos encontrar activos circulantes. El activo circulante es el efectivo, la mercadería, las cuentas por cobrar, entre otras. Entre las cuentas de activo fijo podemos encontrar maquinaria, equipos, edificios o lo que es el mobiliario. Es decir, que las cuentas del activo circulante son las que tienen mayor movimiento y las cuentas de activo fijo son las cuentas de que no tienen mucha variación, no tienen variación constante. Luego podemos ver las cuentas de pasivo. Vamos a encontrar cuentas de pasivo a corto plazo, como pueden ser, un ejemplo, los proveedores, y las cuentas de pasivo a largo plazo, como pueden ser algún crédito hipotecario o algún crédito que tengamos con el banco, por ejemplo. Luego vamos a tener las cuentas de patrimonio o capital y por último las cuentas de resultado, entre las cuales podemos encontrar cuentas de ingreso, de costo y de gastos. Las cuentas de ingreso, tal como lo dice la palabra, propiamente dicho, son los ingresos que tiene la empresa. Las cuentas de costos son
lo que se requiere para la operación del negocio, como por ejemplo en una empresa constructora, pueden ser los materiales, o sea, lo que nos cuestan los materiales, y las cuentas de gastos son más administrativas. Son los gastos, por ejemplo, que se pueden dar en marketing, eh, y son aquellos gastos que no van directo a la obra, en este caso del ejemplo de una empresa constructora, pero sí son requeridos para que la empresa opere. Gracias a este catálogo de cuentas es que vamos a poder registrar la contabilidad de manera ordenada para así poder analizarla por medio de los diferentes reportes financieros, como por ejemplo pueden ser algunos el estado de resultado, el estado de situación financiera. Seguidamente vamos a pasar a una demostración en el sistema de AdControl para poder observar este catálogo de cuentas y para poder observar cómo es que vamos registrando la contabilidad dentro del sistema de AdControl. Muy bien, ya en AdControl vamos a ver este catálogo de cuentas o este listado de cuentas contables que estábamos mencionando. Este catálogo de cuentas tiene una estructura jerárquica. Esto significa que tiene cuentas acumulativas, es decir, que podemos encontrar o observar que tenemos diferentes niveles, bien, en este catálogo de cuentas. Y las cuentas que vamos a encontrar con saldos van a ser aquellas cuentas de mayor nivel. Bien, entonces, como por ejemplo vamos a ver en este ejemplo que tenemos este listado de cuentas ordenado con su estructura jerárquica y tenemos los niveles. Entonces, por ejemplo, esta cuenta de bancos nacionales tiene también dentro, es una acumulativa, es de nivel 2, y las cuentas que van a acumular en este nivel 2 son las que tiene seguidamente de nivel 3, como por ejemplo estas que son las cuentas de los bancos propiamente dicho. Bien, y esta cuenta, a su vez, que es de nivel 2, va a acumular con las diferentes cuentas de nivel 2 de esta cuenta contable que es de bancos. Es decir, esta cuenta contable que está a nivel 1 de bancos tiene cuentas nacionales a nivel 2 y tiene bancos extranjeros a nivel 2. También tiene bancos puentes a nivel 2. Y dentro de estas, que están a nivel 2, se encuentran las cuentas a nivel 3, que son las que vamos a encontrar con saldo. Las que están a nivel 3 acumulan en las que están a nivel 2, las que están a nivel 2 acumulan en las que están a nivel 1. Y así va a ser cuando tenemos más cuentas, o sea, a más nivel. Por ejemplo, aquí podemos encontrar unas cuentas que están a nivel 4. Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo y esa misma estructura, es que vamos a ver cómo van a ir acumulando los saldos de acuerdo a los diferentes niveles que tengamos. En este catálogo de cuentas también podemos definir diferentes monedas. Al dar de alta una cuenta contable, le tenemos que definir la moneda. Bien, y también tenemos que definirle un código agrupador. Que este código agrupador lo definimos desde aquí, que es sobre todo para poder presentar la contabilidad electrónica, ya que el SAT nos proporciona, ¿no?, un listado de cuentas contables y nosotros tenemos en el sistema de AdControl la opción de o utilizar las cuentas contables que nos proporciona el SAT o tener un listado de cuentas contables propio. Es decir, el sistema de AdControl nos permite registrar un catálogo propio de la empresa o un catálogo propio que una persona quiera utilizar. Pero este catálogo propio lo tenemos que vincular con el catálogo que nos proporciona el SAT. En este caso, para nosotros poder realizar la presentación de la contabilidad electrónica.
Bien, de acuerdo al catálogo que tiene el SAT registrado en su base de datos. Es decir, en conclusión, que la contabilidad electrónica es una forma en la que la empresa o la persona debe informar a la autoridad, en este caso el SAT, sobre los movimientos de dicha empresa o persona. Muy bien, vamos a cerrar aquí y seguidamente vamos a ver un ejemplo de las pólizas contables. Existen diferentes tipos de pólizas contables. Existen las pólizas de ingreso, las pólizas de egresos y las pólizas del diario. En AdControl también podemos registrar otros tipos de pólizas contables. Nos permite registrar N cantidad de tipos de pólizas contables. Bien, como podemos ver aquí, tenemos pólizas tales como habíamos dicho, de diario, de egresos y de ingresos. Pero también tenemos pólizas como por ejemplo aquí la póliza tipo PRE, que es pólizas de facturas de proveedores, la PRI, pólizas de facturas de clientes o facturas a clientes, DEP son pólizas de depósito. Y aquí también le definimos algunas cuestiones relacionadas a las pólizas y también tenemos que, al igual que en el catálogo de cuentas contables, que podemos tener un catálogo propio, pero lo debemos vincular al catálogo del SAT. En este caso igual, podemos tener un catálogo propio de pólizas, pero lo debemos vincular con los tipos de pólizas que el SAT o la autoridad nos proporciona. Bien, en este caso van a ser las pólizas de diario, de egresos y de ingresos. Es decir, que nosotros podemos dar de alta N cantidad de tipos de pólizas, pero las debemos vincular a estos tres tipos de pólizas que nos proporciona el SAT, de diario, de ingresos o de egresos. Seguidamente vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco más esto de las pólizas. Vamos a buscar una factura de proveedor. Por ejemplo, puede ser esta factura de proveedor. Vamos a dar doble clic. Bien. Y aquí vamos a ver la póliza. Como podemos ver, ya el sistema automáticamente, esto es una póliza que ya está registrada, pero podemos observar que el sistema automáticamente nos dice que es un tipo de póliza pre, que como observamos recién, los tipos de póliza pre son los tipos de póliza de facturas a proveedores. Entonces justamente estamos en una factura de proveedor y aquí nos dice el tipo de póliza pre. Y es aquí donde vamos a observar cómo se registran las pólizas. En toda póliza vamos a tener cargos y vamos a tener abonos. Bien, ya sea un depósito, ya sea una factura de proveedor, ya sea una factura a clientes, siempre vamos a tener cargos y abonos. ¿Bien? En este caso tenemos, por ejemplo, que se realizó un cargo por 4.000 pesos de servicios administrativos. Vemos que tenemos un cargo de 640 pesos con un IVA pendiente de pago. En este caso es un IVA pendiente de pago porque es una factura a proveedor. Todavía no está o no ha sido pagada. Y vemos que se hace un abono al proveedor que está en cuestión, que es el condominio Plaza Polanco. Ya vamos a ingresar en otros videos más a fondo en el análisis de cómo el sistema registra lo que es la contabilidad. En este video lo que nosotros vamos a intentar hacer es un vistazo general y conceptos generales. También, como podemos ver aquí en esta pantalla, las pólizas siempre se registran a un centro de costos. Es aquí donde podemos observar que está registrada a un proyecto en particular. Bien, con una fecha en particular, y aquí podemos observar nuevamente el tipo de póliza. En AdControl la contabilidad se genera de manera automática en un 80 a un 90%. Bien, entre las principales pólizas
que se generan de manera automática, tal como lo pudimos observar cuando estuvimos viendo los tipos de pólizas, son, vamos a volver a esa pantalla, son los tipos de factura de proveedores, facturas de clientes, registros de depósitos y las emisiones de los pagos, entre otras. Vamos a volver ahora al catálogo de cuentas contables. Bien. Y aquí es donde vamos a decir que vamos a observar, lo que habíamos visto anteriormente de la estructura en cuanto a cuentas de activo. Más allá de que tenemos nuestra estructura jerárquica, vemos que tenemos cuentas de activo, vemos que tenemos todas estas cuentas también de pasivos. Seguidamente tenemos las cuentas de capital. Bien, cuentas de resultado. Vamos a continuar. Bien, y cuentas de orden. Entonces es así como podemos importar este catálogo, ya sea desde el SAT, ya sea teniendo un catálogo ya predefinido y vincularlo con el catálogo del SAT. También podemos registrarlo manualmente a este catálogo, lo podemos registrar cuenta por cuenta. Bien, y de esta manera es que el sistema, por medio de este catálogo de cuentas, va a poder registrar la contabilidad de manera automática en el sistema de AdControl. Vamos a ir nuevamente a un ejemplo. Vamos a ir nuevamente a una factura de proveedores, por ejemplo. Y vamos a observar nuevamente la póliza. Es aquí donde vamos a observar lo que estuvimos analizando anteriormente. Vamos a tener cuentas contables. En la descripción, aquí está el número de la cuenta contable con su estructura jerárquica. Y vamos a tener cargos y abonos. Esto es muy importante. Siempre para que una póliza sea correcta, tanto los cargos como los abonos tienen que tener el mismo monto. ¿Bien? Entonces van a estar en el análisis de la póliza, van a estar incorporados diferentes cuentas con diferentes cargos, diferentes abonos, y estos deben ser del mismo monto. Deben sumar, totalizar la misma cantidad. Dentro de las pólizas podemos encontrar cuentas deudoras y cuentas acreedoras, ¿bien? Que es básicamente lo que son las cuentas de activo y las cuentas de pasivo. Dentro de las cuentas deudoras tenemos las cuentas de activo y las cuentas de gastos y las cuentas de costos. Y dentro de las cuentas acreedoras tenemos las cuentas de pasivo, tenemos las cuentas de resultado de capital y tenemos las cuentas de ingresos. Es decir, que si realizo un cargo a algunas cuentas de activo, o si realizo algún cargo a cuentas de pasivo, o a cuentas de capital, o a cuentas de gastos, etcétera, o registro un abono a cuentas de activo, a cuentas de pasivo, a cuentas de gastos, etcétera, vamos a ir sumando o vamos a ir restando, o sea, incrementando o disminuyendo los saldos de las cuentas contables. Y con esto damos por terminado el primer video de contabilidad en cuanto a conceptos básicos, bien, de para qué sirve la contabilidad, definición, y viendo un ejemplo muy rápido dentro del sistema de AdControl de cómo se encuentran estas cuentas contables con su estructura jerárquica y cómo podemos
ver estas pólizas contables. Muchas gracias.